Muy buenas noches, amigos. Buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada. Y hoy, domingo 7 de agosto, tenemos el gusto de tener presente aquí con nosotros a Alberto Anunciato, desde Paraná, Argentina, quien nos va a dar la interesante charla denominada Introducción a la observación visual de meteoros. Alberto Anunciato es astrónomo amateur, es director fundador de la Sociedad Lunar Argentina, es miembro directivo y también es coordinador general de la sección lunar de la Aliada. Así que hoy tenemos el gusto de tenerlo aquí presente. Adelante, Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Y un saludo para todos los amigos que están participando de esta charla. Bueno, es un honor volver a estar presente en este ciclo. Eh, en esta ocasión vamos a hacer una charla que no va a tener que ver con la divulgación de la astronomía y de la astronomía relacionada con la materia interplanetaria, sino más bien una aproximación desde la observación. Por lo tanto, no voy a estar capacitado para responder preguntas técnicas relacionadas con la materia interplanetaria y no va a versar sobre eso la charla, sino las posibilidades de observación. Desde la directiva de la Aliada estamos tratando de volver a poner en plena vigencia la sección de materia interplanetaria, que fue una sección tradicionalmente muy activa en nuestra Liga Iberoamericana de Astronomía, pero que actualmente no está tan activa, no hay tantos observadores, es una verdadera lástima. No sé a qué se debe, no sé a qué se debe ese sesgo de haberse perdido las observaciones visuales de meteoros, pero la verdad que es una actividad sumamente valiosa para la aproximación a la astronomía desde el punto de vista de la colaboración entre profesionales y amateurs, porque si nuestra observación es una observación, o sea, no es un mero divertimento, una mera visualización de meteoros, sino una observación, es decir, mirar con un propósito. em, Cada una de nuestras horas de observación va a dar un dato que es sumamente necesario para conocer la materia interplanetaria y más concretamente la materia interplanetaria relacionada con este, mm, enjambres de meteoros producidos por cometas y asteroides. Bueno, a ver si me indican a ver si se ve. Yo voy a hacer la presentación, a ver si se ve en pantalla. Se ve bien, ¿no? Se ve en pantalla completa, me están escuchando bien todo, ¿no? Sí se escucha, Alberto, y ya, recién lo has puesto en pantalla completa, ahora sí. Re- Ajá, recién ahora, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar en materia. Por materia interplanetaria, em, el término es suficientemente amplio. Este es seguramente ustedes lo conocerán, es un afiche de la American Meteor Society, muy ilustrativo sobre la totalidad de la materia interplanetaria. Ustedes, como siempre, los conceptos en ciencia y en astronomía más, muchas veces son conceptos operativos, ¿no? No son conceptos que derivan de la esencia de las cosas. Nosotros hace poco asistimos, en nuestro tiempo, digamos, a la creación de la categoría eh, de los planetas menores, digamos, cómo Plutón bajó de planeta a planeta menor. Eh, ¿Acaso, y digamos, obviamente no hubo ningún cambio en la esencia, en la estructura, en lo que es Plutón, sino simplemente un acomodo en una categoría operativa para que resulte más eficaz el análisis? En el caso de la materia interplanetaria, estamos ante el mismo fenómeno. La materia interplanetaria, digamos, podríamos empezar por los productores de la materia interplanetaria, o la que es la materia interplanetaria de gran tamaño, que son los asteroides y los cometas, es decir, los restos de la materia, digamos, la materia que no llegó a crecer en cuerpos más grandes al momento de que se fue consolidando el sistema solar.
digamos, la diferencia entre asteroides y cometas también es una diferencia operativa, porque en realidad uno puede decir, cometa son aquellos cuerpos que producen, que subliman gases y que presentan una mayor actividad en ese sentido cuando se acercan al Sol, por una definición berreta, digamos, mientras que los asteroides no tendrían ese proceso de sublimación de gases ni de pérdida de polvo, pero en realidad hay asteroides que lo tienen, hay cometas que dejan de tenerlo, pasan a ser cometas difuntos, hay asteroides que lo tienen y lo dejan de tener a ese proceso, así que en realidad la materia interplanetaria que nos está interesando a nosotros, que son los meteoros, puede tener un origen en asteroides o un origen en cometas, aunque muy mayoritariamente tiene su origen en cometas. Esos son los primeros conceptos. Después tenemos la diferencia que entre, seguramente ustedes no conocerán, pero por ahí a la gente se le escapa un poco, entre meteoros y meteoritos. Meteoro es un fenómeno lumínico, o sea, es materia interplanetaria ingresando a la atmósfera terrestre y por proceso de ionización de la materia podemos decirle en palabras infantiles, se incendia y produce ese fenómeno luminoso que son las estrellas fugaces. Eso es un meteoro. Hay una diferencia de grado entre meteoro y bólidos. Acá en este flyer también se introduce la distinción en inglés entre bolid y fireball, que no sé a qué responde, pero básicamente bólido, o en general fireball es el término inglés para referirse al bólido, ¿no? El bólido no es otra cosa que un meteoro que alcanza una luminosidad mucho más grande. Ese umbral para dejar de ser meteoro a pasar a ser un bólido sería el brillo de Venus, que yo he visto que a veces se dice en -2, -3, Venus puede estar hasta -4, porque Venus brilla, el brillo de Venus tampoco es constante. Claramente es difícil establecer cuándo un meteoro es un bólido o no. Les adelanto que que los bólidos tienen una mayor importancia, el reporte de los bólidos tiene una mayor importancia que el reporte de los meteoros. Por lo tanto, ante la duda de si realmente es un bólido o no, o es un bólido o un meteoro, conviene siempre tratar de reportar de acuerdo con las pautas que vamos a ver más adelante. Puede darse que esa materia interplanetaria resista el paso por las distintas capas de la atmósfera y llegue a la Tierra como hubo una lluvia de piedras, o una piedra, o un pedazo o un fragmento metálico. En ese caso se denomina, al caer en la Tierra, se denomina meteorito. Hay toda una distinción hay toda una discusión acerca de si podemos relacionar los meteoros con los meteoritos, porque en principio los meteoritos serían solamente la consecuencia de haber ingresado un bólido, es decir, materia interplanetaria, pero de tamaño mucho más grande, como para permitir. Ustedes piensen que los meteoros, los fragmentos típicos de polvo cometario que producen un meteoro, una estrella fugaz, estamos hablando de micras de tamaño, ¿no? Entonces, los más grandes que logran sobrevivir y llegar como meteoritos, es muy probable que se entiende que no provienen de procesos de expulsión de polvo, de materia, de asteroides y de cometas, sino más bien son de por sí asteroides muy chiquitos, diminutos, que pueden hacer su ingreso a la atmósfera. Igualmente esto no está completamente establecido, por eso también es interesante, por ejemplo, observar la superficie de la Luna, sobre todo la superficie oscura de la cara visible, en los momentos en que se producen picos de lluvias de meteoros, porque ahí podríamos sacar datos importantes para poder relacionar si realmente hay meteoritos relacionados con lluvias de meteoros. El término meteoroide es el término que utilizamos para
esos pequeños asteroides, digamos, que ingresan a la atmósfera y se transforman en meteoritos. Como decía, no sería un meteoroide, podría transformarse en la atmósfera terrestre, podría transformarse en un meteoro, podría transformarse en un bólido y eventualmente podría transformarse en un meteorito. En el espacio, la materia interplanetaria que nos interesa, aunque es sumamente interesante relacionar bólidos y cómo se observan los bólidos para determinar la probabilidad de que de ese bólido pueda haber sobrevivido un meteorito, por el inmenso valor que tienen estas piedras y metales que caen desde el espacio. Más allá de eso, la que a nosotros nos va a interesar en este momento es la observación de meteoros, que serían las partículas mucho más pequeñas que los cometas van dejando. Como podemos observar en esta imagen, los cometas y algunos asteroides en su paso en su órbita van desprendiendo polvo y gas. Acá nos interesa el polvo, ¿no? A medida que se van acercando en su órbita al perihelio, es decir, acercando al Sol. Obviamente, cuando se van acercando al Sol, se van calentando y van desprendiendo gases y polvo, y entonces esa actividad se hace mucho más intensa. Como ustedes pueden observar, el cometa va dejando un rastro de polvo que es más intenso en la medida que se va acercando al Sol. Ustedes piensen que esta sería la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra entonces interceptaría, por lo general interceptaría 2 veces ese torrente de meteoros, ¿no? Originando 2 lluvias de meteoros. Es decir, cuando la Tierra atraviesa por la primera vez se produce una lluvia de meteoros, y cuando solo meses después atraviesa por segunda vez el rastro de polvo del cometa, se produce otra lluvia de meteoros. Este rastro este polvo queda estacionario como una especie de nube en el espacio. Estacionario es un término relativo, porque las nubes de polvo interplanetario tienen como cierta dinámica y son también afectadas por diversos factores, pero podríamos decir básicamente que quedan con cierta estabilidad. Por eso es que se producen, las lluvias de meteoros se producen con la regularidad que todos conocemos, la regularidad casi exacta, digamos, ¿no? Aunque hay lluvias de meteoros que producen, como las famosas leónidas, cada determinada cantidad fija de años, las leónidas son 33 años, producen una cantidad mucho más grande digamos, un pico mucho más numeroso de meteoros, que se conoce como tormenta de meteoros. Esa materia interplanetaria, ahí en el espacio podríamos verla así, en la atmósfera se ve como una luz, una estrella fugaz, producto del ingreso, digamos, a la atmósfera, y se consume en las capas más altas de la atmósfera, produciendo ese brillo tan característico. Los bólidos precisamente porque es un fragmento de materia de mayor tamaño, ingresan hacia capas más interiores de la atmósfera terrestre, con la posibilidad incluso de llegar hasta la superficie en la forma de meteorito. Nosotros desde la Tierra, cada vez, digamos, cuando la Tierra se dirige y ingresa a esa zona donde hay una alta concentración de polvo proveniente de un cometa, ese polvo parece provenir en el cielo desde una dirección, ¿no? La zona en el cielo desde la cual parecen caer las estrellas fugaces se denomina radiante, que es lo que a veces ustedes podrán haber visto cuando se refiere a lluvias de meteoros y se nos dice que dónde es la ubicación del radiante. Este es un dato fundamental. Por ejemplo, ahora que viene, yo creo que es la semana que viene, no sé si el 12 o el 13,
es el pico de una de las, creo que es la lluvia de meteoros más importante, que es la de las Perseidas, las famosas lágrimas de San Lorenzo, que tiene una tasa de meteoros horaria muy alta, pero es muy alta para el hemisferio norte. Ustedes piensen que, bueno, hagan el cálculo de acuerdo a dónde pueden ver, a dónde pueden ver dónde está la constelación de Perseo, y podrán darse cuenta, tomando la altura del radiante, cuántos meteoros vamos a ver, porque lo vamos a ver más adelante. La altura del radiante determina la cantidad de meteoros que podemos ver. Por eso cuando se nos habla de Perseidas o las Gemínidas, son lluvias que nosotros podemos ver muy disminuidas, porque el radiante son constelaciones más propias del hemisferio norte, por lo tanto, nosotros del hemisferio sur las vemos el radiante mucho más bajo, mucho más cercano al horizonte, y por lo tanto ustedes pueden ver en esta imagen cómo las estrellas fugaces radian, digamos, alrededor del centro. Bueno, si el radiante está mucho más cerca del horizonte, todas aquellas que vayan por debajo del horizonte no las vamos a ver. Aparte de que, como todos sabemos, cuanto más cerca del horizonte hay más densidad de la atmósfera, por lo tanto, por debajo de los 20 grados del horizonte, prácticamente es muy poco lo que podemos discernir. Y los meteoros son de por sí, más allá de algunos que son brillantes, no son fenómenos de grandes magnitudes. Por lo tanto, ese es un dato fundamental a la hora de, cuando consumimos información que generalmente viene del hemisferio norte, en el cual se nos dice que va a ser un gran espectáculo en el cielo, lluvias como las Perseidas o las Gemínidas, nosotros tenemos que cribar esa información y pensar que cuanto más bajo está el radiante, menos estrellas fugaces vamos a ver. Hay 5 grandes tipos de observaciones de meteoros. Nosotros nos vamos a ocupar de la observación visual, pero hay otras. Una de ellas es la observación telescópica, que en realidad es observación con grandes binoculares, con binoculares de gran tamaño, similares a los que se usan para la búsqueda de cometas, por ejemplo, que no es una práctica que está muy... Siempre hay una queja en general de las organizaciones internacionales sobre la poca gente que hace observación telescópica. La verdad que la observación telescópica debe ser bastante aburrida, porque el campo es mucho, digamos, comparado con el campo visual a ojo desnudo, el campo aún de grandes binoculares, el campo de visión es mucho más reducido, por lo tanto vamos a ver muchísimos menos meteoros, si bien vamos a ver más meteoros de magnitud más reducidas por el aumento que da el telescopio. Últimamente está creciendo mucho la observación fotográfica, que es tomar fotografías con una cierta regularidad del cielo para tratar de captar los meteoros. Mucho más interesante es la observación en video, es el registro en video del cielo con cámaras que ahora son relativamente comunes, como las cámaras All Sky, o por ejemplo con cámaras de vigilancia que pueden registrar mucho tiempo el cielo nocturno, y por lo tanto estamos captando meteoros incluso más débiles que los que podemos captar con el ojo humano, y podemos darnos el lujo de observar 7, 8 horas, y después el trabajo es tratar de, con algún software, de procesar esos datos, aunque hay softwares que no sé bien cómo funcionan, pero básicamente solamente prenden la cámara, digamos, solamente permite que la cámara registre nada más que los momentos en los cuales existen meteoros, digamos, ¿no? Y por último, la observación por radio, de la que tampoco conozco mucho, pero es sumamente interesante, y es algo, ¿por qué? Porque todos podremos darnos cuenta que así como hay meteoros de noche, también hay meteoros de día, porque la Tierra también cruza torrentes meteoríticos de día, pero son meteoros que no podemos observar por obvias razones. Eso solo podemos observarlos a través de señales de radio, ¿no? Este es también otro campo muy interesante para la observación. Pero, mientras tanto, concedemos la observación visual. ¿Qué es la observación
a ver, más sencilla porque no necesitamos ningún instrumento. Nuestros instrumentos son los ojos. Necesitamos cierta preparación, que es lo que vamos a tratar de ver en las siguientes diapositivas. Y igualmente sigue siendo fundamental. La organización más grande de observadores de meteoros, que se llama la International Meteor Organization, tiene estructurada su base de datos sobre las observaciones visuales. Por lo tanto, las observaciones visuales tienen como cierta, en realidad, uno podría decir injustamente con referencia a las observaciones por video, pero así están dadas las cosas y podemos, como ha sido una tradición en general de años, realizar observaciones, no solamente, digamos, no solamente para los principiantes, desde siempre se ha dicho que el camino para iniciarse en la astronomía, el camino para iniciarse en la astronomía amateur, que es la astronomía observacional, es decir, una actividad metódica dirigida a obtener un resultado que pueda integrarse en una base de datos de tal manera que ese resultado sea un dato que tenga un valor científico, podríamos decir. Para ello, digamos, la observación visual de meteoros es la ocasión ideal para iniciarse, ¿no? Pero a su vez, no es solamente una actividad de principiantes porque, como podemos ver, del hecho de la cantidad de lluvias que hay y la cantidad, digamos, y los pocos datos que hay para que se conocen sobre muchas de estas lluvias, ustedes piensen que la distribución de observadores de por sí está totalmente desbalanceada porque en el hemisferio norte, por empezar, tenemos más superficie y menos océanos. Para continuar, tenemos más dinero que en el hemisferio sur, por lo tanto, hay posibilidades de instalar cámaras, All Sky y demás. Mientras que en el hemisferio sur, por lo tanto, todas aquellas lluvias que por la época del año que se producen son, y obviamente y la ubicación del radiante, son, por ejemplo, todas las relacionadas con las Cruz del Sur, ¿no? Todas las alfas crúcidas, por ejemplo, son lluvias que no se pueden ver desde el hemisferio norte. Entonces, no solamente podemos contribuir con pequeños bloques de información a esa base de datos, sino a su vez hasta organizar campañas sobre lluvias que solamente pueden ser observadas desde el hemisferio sur y, digamos, dar un dato mucho más importante. Si uno ve, la International Meteor Organization elabora todos los años un calendario de lluvias de meteoros, los cuales van estableciendo cuáles son digamos, obviamente las lluvias se repiten, van dando datos sobre las fases de la luna, etcétera, respecto a los máximos, cuándo se da el máximo de cada lluvia, y a su vez hay algunos eventos que no son periódicos, o sea, a veces por el estallido, por ejemplo, de algún cometa se pudo haber producido por ejemplo, una nube secundaria y se necesitan datos para saber si esa nube de polvo cometario se va a transformar en una lluvia de meteoros y si esa lluvia de meteoros después va a tener una continuidad y demás. Así que es un campo de observación sumamente prometedor y estamos, como les decía anteriormente, desde la Liga Iberoamericana de Astronomía tratamos de volver a contar con muchos observadores como eran las buenas épocas de esta sección. Clasificación de las lluvias de meteoros. Bueno, hay lluvias de mayores y menores que tienen que ver con esta ZHR es la abreviatura para lo que en castellano diríamos tasa horaria cenital, que es el número de meteoros que puede verse por hora. Una indicación, después lo vamos a ver más adelante, pero bueno, podemos decirlo ahora para ser un poco más claros. La tasa horaria cenital de meteoros, que es un dato que se suele
se suele, digamos, esgrimir en los medios de comunicación para decir, hoy se va a ver un espectáculo maravilloso, digamos, meteoros que tienen una tasa de 50 meteoros por hora. Bien, son 50 meteoros, como su nombre indica, si es una tasa cenital, es decir, es un cálculo en condiciones ideales, con dos condiciones que tienen que ser ideales, que son que el radiante se encuentra en el cenit, es decir, allá arriba, ¿no? A 90 grados, y con un cielo oscuro, con el cielo más oscuro que podríamos percibir nosotros, que es la magnitud 6,5. Por supuesto, ¿cuánta gente tenemos cielos de magnitud, que podemos llegar a ver estrellas de magnitud 6,5? Entonces, ahí tenemos dos elementos que relativizan la tasa horaria, digamos, ¿no? Tenemos que ver cuán alto está el radiante, como decíamos anteriormente. Si el radiante baja de 90 a 20 grados, la tasa baja, digamos, de 10 a 2. Una cosa, es una progresión así, digamos, ¿no? Y a su vez, si nosotros estamos observando desde cielos suburbanos, supongamos que podemos alcanzar, no sé, magnitud 5, esa tasa va a ser menor. Eso siempre hay que tener en cuenta. La tasa entonces horaria determina cuándo una lluvia es mayor o menor. Las lluvias mayores son aquellas que tienen más de 10 meteoros por hora, que no es tanto, porque como decía, a medida que bajamos, los cielos son más claros y el radiante está más bajo, esos 10 se transforman en 2 o 3 o 4 por hora. Después tenemos lluvias boreales australes, como decía, como me refería anteriormente. Las boreales suelen ser mucho más estudiadas, las australes suelen ser mucho menos estudiadas. Si uno ve los datos que trae el calendario de la International Meteor Organization respecto a las lluvias australes, en general, si uno hace un cálculo de las observaciones propias de esas lluvias, va a ver que en general el cálculo que se da son cálculos a la baja, es decir, nosotros en general se ven un poco más de estrellas que, eh, que, lo, que, se, que supuestamente se debería producir, porque son cálculos en abstracto, no son cálculos que se han dado en virtud de observaciones reiteradas, como son las lluvias boreales, como son las lluvias mucho más conocidas, las gemínidas, las perseidas. Hay una serie de lluvias que es muy interesante observar por estas cuestiones, porque faltan datos y la verdad, no si uno ve todas las grandes lluvias, las lluvias realmente importantes como las que acabo de nombrar, son siempre lluvias del hemisferio norte. Es muy probable que tengamos lluvias australes, esto es como una especie de obsesión que siempre tuve, es muy probable que haya muchas lluvias australes que estén completamente infraestudiadas y por lo tanto el máximo es mucho más alto de lo que se determina, porque hay lluvias las cuales IMO prácticamente no tiene datos, así de sencillo, ¿no? Entonces es muy probable que haya tesoros por descubrir en cuanto en cuanto a las lluvias de meteoros australes. A su vez, hay lluvias que están en el calendario de la International Meteor Organization y otras que no. Eso también es un dato importante y obviamente esas lluvias nuevas, como fueron el año pasado las lluvias de las áridas, porque estaban de la constelación de Ara, que estudiaron los amigos del Grupo Austral de Observadores de Meteoros, una organización que yo me voy a referir un poco más adelante, hicieron un estudio de esta lluvia que se había anunciado que podía darse o no, y aparentemente por lo que observaron, por lo que observó desde acá de Argentina y de otros lugares del mundo, aparentemente esa lluvia se había producido, por lo tanto hay lluvias nuevas que en los medios especializados, digamos, se van anunciando. También es importante observar, porque siempre se habla de las lluvias cuando es el momento del pico, es decir, el momento del máximo, digamos, ¿no? Es un día ese máximo suele darse en algunas horas, a veces un día. A mí siempre me hace gracia cómo presentan las lluvias de meteoros en la televisión y en las películas, se esperan y que las lluvias se dan durante un minuto, y la gente sale a mirar en la ventana y dice, justo es el máximo de las estrellas, y mira un rato y después se vuelve. Bueno, eso no funciona así. El pico es una curva mucho más, es una curva pronunciada, pero es una curva. Entonces,
el gran justificativo para observar durante el pico, durante esa noche específica o esas 2 noches específicas, el gran justificativo puede ser cuando se trata de lluvias nuevas o se trata de alguna observación que se requiere para comprobar algún dato de una lluvia poco conocida. Cuando son lluvias ya conocidas, observar en el momento del pico es simplemente una cuestión de placer visual, de poder ver más, porque cuando más meteoros vemos, más divertida va a ser nuestra observación. Pero fíjense que estoy hablando de divertido, no de provechoso. La observación provechosa es cualquier observación, antes y después del pico o en el pico mismo, digamos, ¿no? O sea, no quedarnos con que las lluvias se observan nada más que en el momento del máximo, sino que todas las observaciones son válidas. Lo que claramente cuando nos vayamos, cuando más lejos, antes o después, estemos del máximo, menos meteoros vamos a ver. Pero el dato sigue siendo valioso, eso es un punto fundamental. El dato que derivamos de nuestra observación, que vamos a ver ya cuáles son, no tiene relación con la cantidad de meteoros que podamos observar. Y después hay meteoros que pertenecen a la lluvia y meteoros que son esporádicos. En general hay 1 o 2 meteoros por hora esporádicos se dan, digamos, ¿no? Que son los que dificultan por ahí establecer a qué lluvia pertenecen. Y por supuesto, si tenemos una lluvia con 3 o 4 meteoros por hora, los esporádicos pueden hacer un problema por ahí. Los métodos de observación. El tradicional método del International Meteor Organization es contar los meteoros. La International Meteor Organization nos dice cuántos meteoros se dan por hora y la magnitud. La aliada adoptó, a mi criterio, con gran criterio y acertadamente, el método del trazado. Es decir, ahora vamos a ver cómo se hace, trazar la dirección y una serie de datos, más datos, digamos, con cada meteoro. Y la otra posibilidad es una combinación de ambos métodos, porque el método de la aliada requiere, por cada meteoro, dejar de observar por cierto tiempo, porque tenemos que anotar estos datos, que lo podemos anotar lo más rápido posible, pero se limita la observación. Mientras que si uno simplemente hace un conteo, puede estar mirando constantemente el cielo. Entonces, hay combinaciones de métodos que uno lo ve para la International Meteor Organization, cuando nos dice, en el caso de que haya más de 25 o 30 meteoros por hora, bueno, se deja de anotar porque estamos como perdiendo mucho tiempo en hacer el trazado y simplemente contamos. En general, yo en mi vida tuve problemas por trazar demasiados meteoros en una carta. Preparación, antes de la observación. Hay que prepararse, ahora vamos a ver cuáles son las informaciones que tenemos que tener ante la observación. La herramienta es el Atlas Gnomónico, que es un programa muy sencillo de usar, que está en la página de la sección de Matriz Interplanetaria de la Aliada. También yo creo que lo crearon los de la Sociedad Española de Observadores de Meteores y Cometas. Es una herramienta fundamental para la observación. Porque no podemos reemplazarlo con un programa de celular que nos muestra las constelaciones, ni con otros programas de observación. Digamos lo que para que nuestra observación sea estándar debemos usar ese programita. Durante la observación tenemos que confiar en lo que hemos aprendido, porque no tenemos que sacar los ojos del cielo, ¿no? Entonces es importante preparar la observación para que ese momento de observación sea lo más provechoso posible. Y después de la observación, ya no vamos a referir a eso, utilizar las cartas, no sé cómo se dice, Brno es una ciudad en Eslovaquia, me parece, que son cartas que son gnomónicas también. O sea, gnomónicas quiere decir que están como proyectadas de tal manera que lo que nosotros tracemos como una recta en esa carta, en realidad es una curva, porque son, digamos, representan la curvatura, digamos, de la esfera, de los cielos. El atlas gnomónico está compuesto por las cartas, o sea, el genio también es el que hizo estas cartas. Bueno, algunas cuestiones antes de la observación. Obviamente, no tan obviamente, no es tan conocido, pero hay, por cuestiones que no, la verdad que no voy a explicar porque no comprendo en su totalidad. Tiene que ver con el camino de la Tierra, digamos, en su órbita. Hay los momentos en los que se ven más meteoros
es antes del amanecer. También ver más es una cuestión de estética, pero interesante porque siempre se ven más antes del amanecer y no después del anochecer. Por supuesto, la luna siempre molesta para este tipo de cuestiones. Bueno, la luna nueva y 5 días antes y 5 días después es el momento ideal, o cuando no tenemos, o cuando la luna ya está debajo del horizonte. Obviamente, observar cuando el sol está debajo del horizonte, pero completamente debajo del horizonte, lo que se conoce como ocaso náutico, es decir, el sol ya no es solamente que se acaba de bajar, sino ya está de 12 horas debajo del horizonte, o sea, hay que dejar pasar un tiempo después del anochecer. Ante la observación, obviamente, hay que conocer datos de las lluvias a registrar. Tampoco no es que uno tiene que saber todo sobre las lluvias a registrar por la cuestión de los sesgos, digamos, ¿no? Bueno, ya nos vamos a referir a eso, pero bueno, sí aprovechar para, digamos, informarnos sobre cuáles son las lluvias que vamos a observar. Este es un dato sí importantísimo, que el radiante, la zona del cielo donde parecen provenir todos los meteoros, tiene que estar por arriba de los 20 grados por esta cuestión de la contaminación atmosférica. Por debajo la observación ya no es válida. Incluso si uno trata de subir a la International Meteo Organization, cuya página para subir observaciones está bastante bien, digamos, y hasta está bastante automatizada. Cuando uno intenta subir, a mí me pasó una vez con las Oriónidas, no me había dado cuenta que estaba tan bajo que estaba por debajo de los 20 grados y no me dejó subir la observación. Es completamente inválida, digamos, ¿no? Así que ese es un dato importante. Con programas como el Stellarium y demás, fijarse la altura del radiante al momento de lo que de que vamos a observar. Y la ubicación del radiante, que acá, como decía, es una cuestión interesante ver si hay un sesgo de observación, saber dónde está el radiante. Eh, Sobre todo para si uno hace observación como hace la International Meteo Organization, que es meramente contar. Porque al momento, si uno tiene que contar, tiene que decidir en el momento, y ya vamos a ver cuáles son las pautas, si ese meteoro pertenece o no al radiante. Y bueno, uno podría pensar que si uno ya sabe dónde está el radiante, podría tender a acomodar la observación, es algo natural, digamos, ¿no? Vamos a ver que con el método Eliada, digamos, de observación, que entre paréntesis se lo debemos todos a Pavel Valdera, que es el actual coordinador adjunto de, de la sección de materia interplanetaria, quien no solamente es el director del curso de materia de meteoros, sumamente recomendable, sino que a su vez eh, autor de La aventura de observar meteoros, que es un material que está en la página nuestra de materia interplanetaria, de la sección de materia interplanetaria, y es realmente genial, digamos, ¿no? Uno puede, a partir de ese material, transformarse en un observador experto de meteoros. Les decía que a partir de ese método, que a través del material de Pavel podemos entender como el método Eliada, digamos, para observar meteoros, este problema no está tan dado. O sea, podemos poner en nuestra carta los radiantes porque, vamos a ver a continuación, la decisión sobre, al trazar nosotros en la carta los datos, al fijar en la carta los datos y sobre todo la dirección del meteoro, la adjudicación de ese meteoro a una lluvia no se da en la observación, sino se da después. Por lo tanto, este del sesgo no tiene gran importancia. Antes de la observación, fijarnos dónde vamos a observar, el campo de observación, que no es el radiante, ¿eh? Es el lugar donde vamos a observar. Yo observo desde el patio de mi casa, entonces uno mira, sabe, más o menos conoce cuál es la mejor zona para observar, digamos, menos afectada por la contaminación lumínica y demás. Una regla, más bien una regla doble fundamental. El campo de observación donde vamos a mirar tiene que estar por arriba del horizonte, pero no tan arriba. Es decir, tiene que estar entre los 45 y los 70 grados por arriba del horizonte. Porque hay menos meteoros. Si uno observa el cenit, o sea, uno se pone a mirar para arriba, aparte de ser muy incómodo, va a observar muchos menos meteoros. Y obviamente hay menos meteoros cerca del horizonte y todavía menos podemos observarlos. O sea, hay menos meteoros y también menos se pueden observar por esto de la contaminación atmosférica. Entonces observamos a 45 grados más o menos por arriba del horizonte y entre 20 y 45 grados lejos del radiante. Porque si observamos directamente al radiante, vamos a ver menos meteoros. Eso sí sería una observación incorrecta, digamos, ¿no?
porque van a aparecer solamente como viniendo de frente, por lo tanto, no vamos a poder observar con provecho, digamos, ¿no? Ante la observación, también es muy importante conocer de las estrellas que están marcadas, como vamos a ver en las cartas del Atlas Neumónico, conocer la ubicación, a medida que, incluso a medida que estamos ahí en calma, en esa calma zen, que es por lo general cuando estamos observando y no pasa nada y no viene ningún meteoro, bueno, aprovechar para, incluso para no dormirnos, aprovechar para ir fijando la ubicación de las estrellas del campo que estamos mirando. Porque va a ser muy importante cuando aparezca un meteoro que hagamos la traza, la dirección que lleva y que sea lo más precisa posible a partir de usar como referencia esas estrellas. No solamente para la dirección del meteoro, sino también para la magnitud del meteoro, que es otro dato fundamental. La magnitud del meteoro la vamos a relacionar con estrellas cercanas, de tal manera que tendríamos que conocer al menos una estrella de magnitud 0, una de magnitud 1, 2, 3, 4, para poder atribuir una magnitud al meteoro. A su vez, recuerdan que habíamos hablado de la magnitud límite, o sea, habíamos dicho que la tasa horaria cenital es de 6,5, digamos, con una magnitud límite de 6,5, o sea, para alguien que pueda observar hasta 6,5. Eso no se da, obviamente, entonces nosotros es un dato fundamental que indiquemos hasta qué magnitud podemos observar. Es decir, cuáles son las estrellas que podemos observar. En la Ilíada, yo creo que Pavel hablaba de que por debajo del 4, la magnitud 4,5 no se debería observar meteoros. International Meteo Organization tiene el concepto de se puede observar. En la medida que uno indique la magnitud estelar, se puede observar. Qué sé yo, mi propio criterio lo bajo un poco menos a 4, digamos, para poder aprovechar la observación urbana, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuál es la magnitud límite? No es meramente ver la estrella menos brillante que podemos observar, aunque ese sería un buen dato, sino es utilizando, después lo vamos a ver en las cartas, utilizar el Atlas Neumónico trae unas zonas del firmamento, hay por todos lados, en todas las constelaciones, unas zonas que son triángulos, obviamente arbitrarios, que se fijan, y uno puede mirar esa zona, que es así, uno debería, fundamental obviamente cuando uno prepara la observación, es generar a través de este programa una carta para observar, que es donde uno va a trazar los meteoros y va a anotar todos los datos. En esa carta uno debería tener esos triángulos en los cuales uno se fija dentro y ve cuántas estrellas ve dentro de esos triángulos. Y generalmente con dos observaciones, o sea, mira un triángulo y mira otro, y digamos, ese número de estrellas que se ven dentro de esos triángulos se transforman en una tabla, que están ahí en la aventura de observar meteoros, en nuestra página de sección de materia interplanetaria de la Aliada, relaciona el número de estrellas con una magnitud. Si hacemos un trabajo un poco más de calidad, observamos dos zonas y sacamos un promedio. Eso es muy importante. Esta es una carta generada, así se ve el Atlas, el año mnemónico. Ustedes pueden ver que acá están, bueno, estas son las flechitas para desplazarse, para agrandar bueno, para achicar. Acá vemos estos triángulos que observaba, ¿eh? Estos triángulos así, uno puede, digamos, si uno dice dentro de este triángulo veo 3 estrellas, después tiene que ir a fijarse. Por supuesto, uno anota eso, ¿no? Porque, digamos, anota para después ir a fijarse en ese dato. Porque en el momento de la observación, como cualquier observación visual, uno tiene que tratar de evitar todas las luces posibles. O sea, uno anota para después de la observación, saber cuál es la magnitud límite que observó, porque es un dato que sí o sí se tiene que reportar. Como pueden ver, están las figuras y los nombres de las constelaciones. Acá hay un radiante. Acá están los botones relacionados con los radiantes. Uno puede poner la fecha para poner la fecha a la cual va a observar. Con la fecha le va a indicar cuáles son los radiantes a observar.
Y ese que acá dice centro, ese es un dato bastante importante y que es importantísimo para reportar, que es el centro del campo de observación. Es decir, yo me pongo a mirar y estoy mirando, no sé, al lado de esta estrellita, ese es el centro de lo que yo estoy observando en el momento de la observación, entonces pincho ahí y el programa me va a dar las coordenadas, y esas coordenadas se tienen que reportar. Durante la observación, ¿qué es lo que tenemos que registrar? Bueno, obviamente, el día y la hora al momento de la observación. Siempre se recomienda, es generalizado la recomendación de que la observación tiene que ser de 1 hora mínima, y si es de más de 1 hora, tratar de separar las observaciones y tomar cierto descanso, o por lo menos que los registros estén separados por hora. Y obviamente los meteoros, la dirección, como habíamos dicho, en referencia a la estrella de los campos, es decir, trazar en la carta, teniendo en cuenta las estrellas, cuál fue la dirección, para poder después, es un dato fundamental para atribuir a un radiante ese meteoro. La magnitud del meteoro, también de acuerdo a la estrella del campo. Un dato interesante es que en general los meteoros, es interesante saber que los meteoros esporádicos, aquellos que no vienen de un radiante, son más débiles que los meteoros que vienen de un radiante. Pero eso no es tan determinante, porque puede haber meteoros que provengan de un radiante de magnitud 4 y esporádico de magnitud 2. Lo que es interesante es para analizar cómo estamos reportando. Si estamos reportando muchos meteoros de magnitud 0, de magnitud 1, y esos son los que predominan, estamos sobreestimando la magnitud, que es algo muy sencillo, es muy fácil caer en eso, ¿no? Por eso es importante conocer en el momento de la observación, irse fijando, tratar de antes, viendo la carta, antes de la observación, ver cuáles son las estrellas que representarían, cuáles son las estrellas de magnitud 0, 1, 2, y después tenerlas bien en mente, reconocerlas visualmente, para cuando llegue el momento de ver un meteoro, atribuir una magnitud al meteoro. Los datos en rojo son los datos que son importantes, ¿no? O sea, habíamos dicho la dirección y la magnitud. La duración no tanto, es una duración interesante, pero a ver, es imposible de saber para los meteoros porque son fracciones de segundo, ¿no? Salvo los bólidos, que sí tienen una duración de varios segundos. La cantidad, obviamente, pero esa la cantidad se va a saber después cuando miremos nuestra carta. La velocidad angular, es decir, la velocidad del meteoro, si son rápidos o lentos. La International Meteor Organization tiene un método que dice que es sencillo, pero la verdad para mí es diabólicamente difícil, que es tratar de, una vez que se produjo el meteoro, representarse el tiempo que hubiera, digamos, cuánto hubiera, el tiempo que hubiera tardado, los segundos que hubiera tardado digamos, desde que comenzó y terminó la traza, la cual no solamente es muy difícil, sino no tiene mucho sentido, porque la misma International Meteor Organization no pide ese dato. La velocidad es importante como criterio para confirmar, ya lo vamos a ver, si ese meteoro es o no, si proviene o no de un radiante. Liada con más criterio, Pablo Valera, digamos, con más criterio, y nuestro coordinador, digamos, Joseph Trigo, fíjese que tenemos una Valderes y el español Joseph Trigo a cargo de esta sección. Les decía, como hubo el criterio, se estableció un criterio aproximado, si son muy rápidos, de velocidad media, lentos o muy lentos. ¿Por qué es importante saber si son lentos o rápidos? Porque los meteoros lejos del radiante, ¿no? Tenemos el radiante y lo estamos observando, si son lejos del radiante son rápidos, mientras que cerca del radiante o cerca del horizonte, cerca del horizonte no es un dato tan importante, pero cerca del radiante van a ser lentos, se van a percibir como lentos. Entonces uno puede, en el caso de que haya dos radiantes que estén muy cerca, puede haber dos radiantes que estén uno al lado del otro. ¿Cómo percibimos? Por la dirección solamente del meteoro no nos va a dar ese dato, porque puede venir del radiante que está más adelante o el que está más atrás. Pero en este caso, si el meteoro fue rápido, podemos atribuirlo
al radiante que está más atrás, porque lejos del radiante se ven rápidos. Si el meteoro es lento, podremos atribuirlo al radiante que está más cerca. Ese es un dato que tenemos que, con el criterio, muy buen criterio de Eliada, anotar al momento de la observación. Es rápido, es lento. Si quieren, ¿no? Muy rápido, muy lento, para ahí es medio un dato como de quizás excesivo, pero al menos darnos cuenta si es rápido o lento, para después de la observación atribuirlo definitivamente a un radiante o al otro. El largo de la traza es interesante, es difícil de estimar. También IMO tiene como un sistema que yo nunca terminé de entender. Pero en realidad lo importante es también distinguirlo entre cortos y largos, por la misma razón de la duración del meteoro. Cerca del radiante son cortos, lejos del radiante se van a ver largos. Entonces, si tenemos duda con dos radiantes que están ubicados muy cerca uno de otro, es un criterio para distinguir si el meteoro pertenece a uno u otro. El color, en general, los meteoros que tienen magnitud 2 o mayor, no vamos a poder percibir el color. Generalmente lo percibimos con los meteoros brillantes y sobre todo con los bólidos. También es bastante subjetivo, ¿eh? Y no es un dato que sea determinante. Sí para un bólido. Quizás alguna vez podamos charlar, hacer como una especie de charla sistemática sobre los bólidos por la importancia que tienen con relación a los meteoritos. Pero en el caso de los meteoros no es tan importante. Tampoco las trazas persistentes, es decir, todos habremos visto bólidos, o a lo mejor no bólidos, sino meteoros que dejan una estela de humo que es más o menos persistente. Esto no es tan importante para los meteoros, pero sí es importante para los bólidos, ¿no? Incluso sonidos. Podrían decir, ¿cómo si los meteoros están en las capas más altas de la atmósfera, cómo podemos escuchar eso? Si no escuchamos las conversaciones de la gente en los aviones, pongamos, ¿no? Bueno, hay un método, siempre se pensó que los sonidos que provenían de los meteoros, yo escuché una vez, digamos, uno de una Oriónida, y hay gente que ha escuchado, por ejemplo, las auroras boreales, y siempre se pensaba que era una cuestión subjetiva, digamos, ¿no? Como una especie de alucinación, pero bueno, es largo de explicar y no lo voy a explicar seguramente bien, pero si quieren después paso una entrada a mi blog comentaria donde refería a el único caso donde se habría escuchado un cometa. Según los chinos decía que el cometa como que se producía como una especie de chasquido. No sé, digamos, seguramente no tiene ninguna veracidad histórica, pero en esa nota, ahí yo explicaba cuál es digamos, el por qué ese sonido se puede llegar a escuchar. Y la distancia del radiante, este no es un dato tan importante, pero sí es un dato también para distinguir, porque si lo vemos muy cerca el meteoro del radiante, a menos del doble de su traza, a ver, si es un meteoro corto, esto es una distancia muy cortita, pero muy cerca del radiante no pertenecería a ese radiante. Puede estar muy cerca del radiante y pertenecer a un radiante que está más lejos. Si ustedes se recuerdan la imagen que mostrábamos para ilustrar el concepto de radiante, no había meteoros en el punto del radiante. En la observación hay ciertos datos, metadatos, es decir, lo que había dicho, la magnitud límite, que es un dato fundamental para que nuestra observación sirva para algo. El tiempo efectivo de observación, que es el tiempo que observamos descontando el tiempo que usamos para el trazado. Como les decía, el método de Eliada tiene una desventaja, que es que dejamos de mirar el cielo por todo el tiempo que trazamos, digamos, que dibujamos el meteoro. Bueno, eso habría que ir viéndolo para saber cuánto tiempo usamos, porque habría que descontarlo, ¿no? Obviamente, no es lo ideal prender la luz y mirar la carta, porque en cuanto prendamos la luz vamos a perder la adaptación a la oscuridad. Lo ideal, obviamente, es manejarse con luces rojas y tratar de hacer todo el máximo posible de anotaciones a ciegas, ¿no? Por eso el método de grabar es el fundamental, pero grabando no podemos hacer el trazado del que es tan importante, ¿no? Bueno, también tenemos que anotar cuál es el campo de visión, el centro del campo de visión. En el momento lo anotaremos, digamos, lo precisaremos con una estrella, o algún, sí, básicamente siempre con una estrella, para después, en la etapa post-observación,
recurrir al atlas gnomónico, que como les decía, pinchando en el lugar del cielo donde nosotros indicamos, nos va a dar las coordenadas del centro del campo de observación. A su vez, también lo que tenemos que registrar es si hay una parte del cielo que esté tapada por nubes, edificios. Generalmente nubes, edificios y árboles uno lo va a tratar de evitar. Las nubes por ahí no se pueden evitar. Pero si uno anota con precisión, podría salvarse la observación, porque el dato o sea, el número de meteoros se va a reducir de acuerdo al campo de visión que está obstaculizado. Bueno, IMO, por ejemplo, pide que se establezca la precisión del trazado. Obviamente, cuanto más expertos somos, más preciso es el trazado, pero también es algo muy subjetivo decir si lo hicimos bien o lo hicimos mal, porque aparte si uno se pone a trazarlo con mucha perfección va a pasar mucho tiempo y la observación se va a resentir. Después de la observación, es importantísimo refinar los datos. Generalmente uno va a observar, lo va a anotar todo en esa carta que imprimimos a partir del atlas gnomónico y después se va a dormir. ¿eh? O si la observación es muy temprano en la noche, uno puede después sentarse y identificar con precisión la traza del meteoro. Para eso se recurre a las cartas no, que son las cartas que están integradas en el atlas gnomónico, sino que el atlas gnomónico presenta, como vimos, una pantallita, una pantalla muy chiquitita, mientras que las cartas, que no son muchas, creo que son 16, se pueden imprimir y se pueden poner en una mesa y con una regla ver nuestro trazado, y porque en la carta lo vamos a tener con una parte del cielo muy limitada, pero quizás ese meteoro está viniendo de una parte del cielo que no tenemos en la carta. Más bien, que el radiante no está en la carta. Entonces, nosotros hemos trazado la línea en nuestra carta al momento de la observación, y después con la regla podemos prolongar y verificar si realmente proviene de un radiante o puede provenir de un radiante, por ejemplo, que esté más atrás. En ese caso, volvemos a un criterio complementario de la velocidad. Si son rápidos, están lejos del radiante; si son lentos, están cerca del radiante, o el criterio del largo de la traza, ¿no? Eso es fundamental. Por eso también uno, si utiliza este método de la aliada del trazado, no está, digamos, no está en el momento de la observación, uno se da cuenta más o menos que es un meteoro de un radiante u otro, pero el momento definitivo de la adjudicación es después, ¿no? Por eso es un trabajo, fíjense que es un trabajo de documentarse antes de la observación, estar muy activo en la observación y después analizar con profundidad después de la observación. Un juego quizás es tratar de ver cuál fue la tasa horaria cenital verdadera nuestra, ¿no? Acá estamos, ya hablamos de cómo se calcula la tasa horaria cenital. Por lo tanto, nosotros podemos, si tenemos el dato de cuál fue la magnitud límite que tuvimos y cuál es que eso viene de nuestra propia observación, y después, con cualquier atlas como el Stellarium, podemos ver cuál es la altura del radiante sobre el horizonte. Hay una fórmula que, bueno, acá no puse, pero es fácilmente encontrable. Bueno, cualquier cosa se las pasamos. Y entonces más o menos podemos ver si la observación coincide o no. Igualmente esto es algo para juguetear un poco con los datos, porque digamos, no, obviamente con 1 hora, 10 horas, 50 horas de observación, bueno, 50 pueden ser bastante, pero no es este no es un dato que nosotros tengamos que reportar, ni tampoco un dato que tenga importancia científica, digamos, ¿no? Pero es por ahí interesante para saber cómo fue nuestra observación. Esto que puse abajo, quizá lo tenía que haber puesto en una diapositiva especial. No ya nos referimos a esto. No importa el número que observemos. La observación cuidadosa es siempre útil. Es decir, uno puede observar una o dos. Fíjense que esta fue mi última observación. Lamentablemente la observación visual está determinada por el clima. Es decir, no solamente las nubes y la luna, que bueno, la luna no sería el clima, sino también la época del año. Es decir, cuando hace frío, y este ha sido un otoño muy frío, por lo menos para la Argentina, es imposible estar 1 hora quieto en el patio, y menos en el campo abierto, ¿no? Bueno, mi última observación, fíjese que estas son las cartas, es la carta que se generó a partir del atlas gnomónico, con radiantes. Bueno, no sé si hay otro radiante. Bueno, acá lo que bueno, hay los triángulos para la magnitud límite, y
lo que uno hace, esta es la carta, digamos, fijada, no es la carta que ya la tiré, digamos, que usé en el momento de la observación. Acá ya usamos una regla y demás. Uno lo que hace acá es hacer un trazado lo más estándar posible. Y esta es la carta que deberíamos remitir a la sección materia interplanetaria. Y este es el reporte. Fíjense acá están los datos. Está todo explicado en la aventura de observar meteoros, que recordamos está en la página web de la sección. Fíjense de los meteoros que reportamos, el tiempo en que se produjo, que es algo que IMO no pide, pero es un dato importante porque podría eventualmente corroborarse con otro observador simultáneo, la magnitud, la velocidad, la magnitud límite al momento de la observación, porque puede variar la magnitud límite, y el radiante, que ya lo dijimos, lo determinamos con posterioridad, digamos, con precisión. ¿Dónde reportar? O páginas que sean interesantes. Bueno, obviamente la página de International Meteor Organization, nuestra página, con todo ese material que tenemos, ahí está también el atlas neumónico. Bueno, no sé si todavía ya subimos las cartas RO, pero la vamos a subir próximamente. La Sociedad de Observadores de Meteoros y Cometas de España, donde está Josep Trigo también, que tiene un material muy interesante, sobre todo también sobre bólidos, sobre todo. La sección de meteoros de la ALPO, que es una vía de posibilidad. En la medida que subimos observadores, es muy interesante. Yo estoy en la Association of Lunar Planetary Observer, en el staff directivo, digamos, por el lado lunar, no por el lado de meteoro, pero bueno, se puede hacer el contacto porque realmente es una asociación muy importante. Está en Estados Unidos la American Meteor Organization, y lo que yo les había hablado, desde el año pasado, me parece, está el GAOM, el Grupo Austral de Observadores de Meteoros. Si ustedes ven nuestro canal de YouTube de la Sociedad Lunar Argentina, hay una entrevista a Leonardo Colombo, que es miembro parte de este GAOM, y que por ahora están creando su página, pero están todavía como Facebook con este nombre, donde él nos cuenta esta experiencia a la que yo me referí de observación de las lluvias áridas, que fue una lluvia nueva que ellos observaron. Es interesante porque es un grupo en el cual, que claramente tiene grandes posibilidades de colaboración con la Aliada, porque tiene observadores visuales, tiene observadores por radio y observadores por video. Pero básicamente, por lo que veo yo, están más orientados a observadores por video, que ya les digo, es el campo del futuro para la observación de meteoros. Y tampoco requiere, no requiere, porque meramente con una cámara de vigilancia se pueden obtener resultados asombrosos. Bien, y eso ha sido todo, amigos. Bien, muchas gracias, Alberto. A ver, vamos a pasar a las preguntas. Si hubiera preguntas, por favor, las pueden dejar en el chat o hay una opción ahí para levantar la mano. Bueno, ahí he visto un par de preguntas. A ver, quiero ordenar acá unas cosas para comenzar a ver. Bien, a ver, vamos a ver las preguntas que han dejado. Ya, a ver, primero los saludos. Carlos Costa desde Mercedes, Uruguay. Claudia Estrella desde Rivera, Uruguay. Manda saludos. Nelly Hanchuk desde Paysandú. Guillermo desde Entre Ríos. Diego Vimonte desde Montevideo, Uruguay. Sebastián Cruz desde Caracas. Alan Carciente también desde Caracas. Pablo Gómez desde Mataderos, Buenos Aires. Elsa Espinosa desde Nicaragua. Rodrigo Ortega desde Managua, Nicaragua. Alejandra Blasco, saludos desde Buenos Aires. Y Ann Guzmán, saludos desde Rivas, Nicaragua. Delia Pochile, saludos desde Buenos Aires. Vanessa Navarrete está acá en Lima. Bueno, acá hay una pregunta. Carlos Costa pregunta, bueno, en realidad es un comentario, pero a una parte de tu charla. Dice, así funciona el proyecto Bocosur, cámaras que se activan al detectar el movimiento de fuentes intensas de luz. ¿Tendrías algún comentario sobre eso, Alberto? No, la verdad que no soy muy, no tengo un conocimiento muy técnico y nunca he tenido, pero sé que hay programas también, digamos, que hacen ese mismo trabajo, pero claramente
es como evidentemente un modo de ahorro, pero son proyectos, no lo conozco, lo voy a buscar a este proyecto, pero seguramente es como claro, es una detección, digamos, es un trabajo digamos, de observación continua, digamos, ¿no? Para eso, porque obviamente si no, estaríamos horas y horas y horas y horas de observación y que, digamos, no sería manejable la cantidad de data. Pero sí, yo no sé cuál sería la magnitud límite, digamos, a partir de qué magnitud la cámara lo capta, eso es interesante buscar, pero claramente esa es la manera, porque a ver, es hermosa la observación visual, pero tiene también un sesgo, porque a ver, uno podría mentir, ¿no? Las cámaras no mienten. Y lamentablemente es así, porque también está esa cuestión que es típica de la observación amateur, que es ese sesgo hacia lo cuantitativo, que si uno observa mucho parece que es más que lo que observa poco. Por eso yo puse eso en rojo a lo último, no importa cuánto uno observe. ¿No? Si uno observa, o sea, si uno observa un solo meteoro, a mí me ha pasado, estar 1 hora y media, observar uno tiene que disfrutar del hecho de estar afuera mirando, porque si dice, ay, se ve nada más que uno, va por el camino equivocado. Incluso, por ejemplo, International Meteor Organization tiene, por ejemplo, cuando uno entra en los observadores, ha registrado, uno tiene que registrarse, pero bueno, gratis tiene que registrarse, y tiene un ranking de observadores por número. Y ahí, claro, es totalmente inconducente, porque de última podría haber hecho el ranking de acuerdo a la hora de observación, no por el número de meteoros, porque el número de meteoros es algo que no depende del observador. Entonces por ahí puede haber esa tentación de decir, yo vi tantos, qué sé yo. Eso claramente, ese sesgo, las cámaras lo eliminan. Entonces realmente, por ahí la observación visual eventualmente va a ser reemplazada por este tipo de proyectos, o eventualmente, digamos, con observaciones, como decía, con cámaras de video que captan constantemente, y después el programa es como que puede haber programas que se puede hacer. Lo de las cámaras de vigilancia puede hacerse directamente mirando y marcando, es un buen trabajo, pero es cansador, o con algún programa que detecte, digamos, ¿no? Pasando como creo que se llama UFO Capture, el programa. Pero la verdad que no conozco tanto lo del Bocosur, lo voy a buscar. Bien, acá Sebastián comenta, en una ocasión pude escuchar el paso de un gran bólido que cruzó por el cenit de Caracas. Bueno, y acá pregunta también, ¿puedes determinar lo largo del trazo de un bólido? Y sí, visualmente sí, básicamente tiene que ver con estar atento. Claro, el bólido, uno no está atento cuando está observando, uno lo ve, digamos, ¿no? Pero por eso también cuando uno observa un bólido es como que tiene que ser como un momento de decir, bueno, paro y trato de sacar en el momento, porque después ya uno olvida todos los datos posibles. Y uno sería, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿dónde empezó y dónde terminó? Obviamente que es subjetivo, pero más o menos uno puede ir más o menos diciendo, a ver, ¿dónde empezó? Que a veces si uno está en sitios urbanos puede hasta ser marcado por, no sé, un edificio, una antena, no necesariamente, porque a veces pueden ser de día incluso, ¿no? Los bólidos. Eh, o si no, claramente por zonas del cielo, es decir, empezó acá y más que nada en el momento, porque obviamente en el momento uno tiene que ser prioritario con la información. La traza, decir, bueno, a ver, empezó por, por acá y empezó por acá. Y anotarlo de alguna manera, y después eso llevarlo a una especie de análisis, pero tratar de que eso en el momento sea preciso. Otra cuestión es la magnitud, por eso yo decía que, decir, bueno, cuál es bólido y cuál no. Si uno ve una magnitud, ¿cómo saber si una magnitud 2 o -2, -3, -1? Bueno, también pensar que cuando los ve muy por debajo del horizonte, los ve poco brillantes, pero son más brillantes intrínsecamente. O sea que no digamos, uno puede estar viendo algo de magnitud 0 y es mucho más brillante por la cuestión de la extinción atmosférica. A su vez, cuando uno ve un bólido de día, no tiene manera de referenciar la magnitud, pero claramente si lo vio de día es un bólido, digamos, ¿no? Otra cosa importante es para la magnitud. Alguna vez leí, y nunca me pasó, digamos, pero si el bólido proyecta sombra, por ejemplo, indica que es menos, podríamos más o menos con certeza indicar que su magnitud es -5. Nunca vi ojalá viera un bólido que proyectara sombra. Y otro método, para aquellos que vean un gran bólido, es si lo cegó el bólido y después miramos estrellas y, por ejemplo, las estrellas de magnitud 2, 1, no las vemos, eso sería un indicador más o menos de -10.
Pero, claro, el registro de bólido es más importante que el de meteoros, por la cuestión de la posibilidad de meteoritos. Y ahí también está el tema de registrar si se escuchó ruido, porque el ruido es importante, incluso otro más, pero todavía si alguien tuvo suerte ya de pasado de bólido a meteoritos y si, digamos, si sintió algún tipo de temblor o algo, porque estaría en la zona donde realmente puede justificarse una búsqueda de un meteorito. Bien, bueno, acá Claudia Estrella Prieto dice muchas gracias, excelente exposición desde Rivera, Uruguay, felicitaciones. Elsa pregunta desde Nicaragua, ¿cuál de los métodos de observación es mejor? Yo creo que el de trazado, que es el que más o menos expliqué, porque es el que más datos sacamos de la observación. El conteo, o sea, el mero conteo, sirve para cuando es una lluvia de muchos meteoros, digamos. Pero implica también que uno ya el contarlo implica que de momento tiene que decir, este meteoro viene de ahí. Y porque no tiene o sea, cuando uno hace la traza, con las cartas del atlas neumónico, le queda algo para después cotejar y demás. El mero conteo es como que ahí se acaba los osos. Yo me parece que, sobre todo, bueno, los de Nicaragua tienen, digamos, por ahí pueden disfrutar de las lluvias boreales, ¿no? Cuando una lluvia, digamos, realmente están viendo muchos meteoros, quizás, como te diría, quizás lo mejor sería establecer no sé, 30, 50 meteoros. Si uno ve más de 30 meteoros por hora, dejar de hacer la traza y empezar a contar, ¿no? Pero básicamente creo que el mejor es el de la traza. Bien, bien. Acá Rodrigo de Brix dice, excelente Alberto, muy provechosa la charla. Guillermo Chereiter dice, muy linda charla, felicitaciones. Elsa, gracias por esta charla, quedé encantada, felicitaciones Alberto. Jorge Coblan, muy interesante charla, saludos desde el CODE. Francisco Alsina, excelente Alberto, buena charla. Vanessa nos comenta, otro proyecto con cámara es el Fripón, francés. Claro, vamos a ver. Recuerden que hay una opción de levantar la mano donde dice reacciones y ahí piden que le demos el micrófono, por si acaso. Bueno, Vanessa comentaba, otro proyecto con cámara es el Fripón, francés. ¿Tienes algún comentario, Alberto? No, no, tampoco no conozco. No, no. Bueno, acá Elsa Espinosa pregunta, desde Nicaragua, ¿cómo calcular en el radiante de una lluvia de meteoros? ¿Cómo calcular el radiante de una lluvia de meteoros? Sí, ¿cómo calcular el radiante de una lluvia de meteoros? Esa es su pregunta. No, si uno va a este programa, lo puede googlear, pero voy directamente a la página de materia interplanetaria de la Aliada y descargar el atlas, que es un archivito zip que uno hace, no sé si eso técnicamente es un portable, o sea, cuando uno hace un doble clic y se abre y no se instala en la computadora. Y uno pone el día, digamos, que va a observar y ahí les aparecen los radiantes, un listadito de radiantes y uno lo pincha y le indica dónde está el radiante. Eso es una información que uno busca y que el atlas neumónico la resuelve de manera mucho más efectiva, digamos. Uno si no tendría que, no sé, irlo buscando con coordenadas y demás, pero no tiene sentido buscarlo en el cielo con las coordenadas, que aparte los radiantes como que se van desplazando mínimamente, pero se van desplazando. Entonces va bien, uno busca algún programa como el Atlas Neumónico y directamente va directo al radiante. Ya, muy bien. Acá también Alan Carciente comenta, yo he oído un bólido también atravesar en Caracas, anaranjado, grande, y meteoritos verdes. No meteoritos, una luz verde detrás de una nube. Creo que se refiere al mismo meteoro que Sebastián. Los dos son de Caracas, me parece. Sí, Bueno, sí, sí. Sí, se pueden oír. Sí, sí, sí. Increíblemente se pueden oír. ya. Bueno, Guillermo comenta, la semana pasada ocurrió el máximo de actividad de las delta acuáridas junto con las alfa capricornias. Registré 6 trazos en fotografía y determiné las coordenadas de inicio y final. Escribí a muchos lugares para reportarlas. Solo me contestaron desde Somice. En IMO se puede hacer un perfil
lo hice y subí allí las fotos. ¿Mm? Ah, perfecto. Claro, sí, sí, uno se puede registrar. Bueno, compartirlas por ahí desde el foro de la Aliada, o bueno, yo no puse ahora, no tengo acá presente pero creo que está en la página el mail de la sección. Bueno, por cualquier cosa, mi mail, porque yo estoy como, no creo que estoy como de coordinador junto, pero simplemente de tratar no de coordinador, sino de tratar de llevar la parte práctica que los coordinadores no pueden llevar, pero mi mail es Alberto Anunciato, bueno, como está en el flyer, albertoanunciato@yahoo.com.ar. Si me envían lo que me envían, lo subimos obviamente a la página, y se puede trabajar sobre eso. Sí, está muy interesante porque se puede trabajar sobre ese material. Deja tu correo en el chat, Alberto, mejor. Ajá, vamos a hacer eso. Bueno, de paso voy leyendo las demás preguntas. Jorge Coglan comenta, el observador no se distraía y se fijaba en el radiante, y él escribía, marcaba el trazo y anotaba datos de magnitud, color, velocidad, etc. Había que conocer muy bien la constelación del radiante y las vecinas. Creo que es un comentario que está dejando. Después, bueno, Elsa, excelente charla. Pablo Gómez, gracias por la charla, fue muy interesante. Son mis primeras experiencias en el tema meteoro. Ahí está el correo de Alberto. Bueno, ya saben, pueden activar la opción de levantar la mano y le activamos el micrófono. A ver, vamos. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a los créditos finales. Voy a compartir unas cosas, Alberto. A ver, dame un segundo. Ya, supongo que se está viendo mi pantalla, ¿no? Ajá. Ya, bueno, eh, vamos acá, como siempre, agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Flores, desde Lima, amigo mío desde hace ya casi, yo creo que 2 décadas más o menos que nos conocemos, un poco menos. Bueno, Juan Carlos nos presta semanalmente su plataforma Zoom, desinteresadamente también, así que gracias a él por su apoyo todas las semanas, y aquí les dejo su página. Tiene un Facebook que ahí se los estoy dejando, y también les voy a mostrar la página en YouTube, ¿no? Para que le pongan un me gusta a sus videos. Y como ya es costumbre, bueno, como ya es tradición, mejor dicho, aquí en La Aliada, le otorgamos un diploma a Alberto Anunciato por su excelente charla de hoy, Introducción a la Observación Visual de Meteoros. Alberto, unas palabras, por favor. Bueno, obviamente agradecer a todos por la presencia y los hermosos comentarios que me hicieron. Muchísimas gracias por los comentarios, y sobre todo a visitarlos a observar, a visitar la página, que bueno, ahí están, la pueden ver en el- en la última diapositiva, y obviamente estoy a disposición para contactarme para cualquier cuestión que surja, porque realmente la intención es volver a tener muchos observadores trabajando. Bien, bien. Bueno, y a quienes deseen un certificado de asistencia a esta charla o de participación, pueden escribir al correo siguiente, que ya lo conocen seguramente, charlas.liada@gmail.com. Y aquí quiero hacer una indicación. Tienen que, cuando escriban, por favor, pongan su nombre, tal como deseen que salga, ¿no? Acá en Perú utilizamos los 2 apellidos y el nombre, me parece que en Argentina usan los 2 nombres y un apellido. Bueno, eso. Y también pongan que están pidiendo el certificado, porque hay varios mensajes que por ahí se reciben, escriben al correo y simplemente dicen hola, nada más. O sea, ¿qué hay con ese hola? ¿Están saludando o están pidiendo certificado? Así que tienen que especificar, ¿no? Hola, soy tal persona, deseo mi certificado a nombre tal, ¿no? Bueno, aclarado eso también, bueno, gracias al trabajo del profesor Jorge Colan y este servidor, se hace este ciclo de charlas todas las semanas. Voy a mostrarles acá algunas cosas antes de pasar. Bueno, ya saben que esta charla está siendo grabada, va a ser subida en unas horas a nuestro canal de YouTube, Diada TV, donde están los videos de todas las charlas, ¿no? Para que hagan una maratón de videos astronómicos en algún feriado largo que tengan. Ya vamos por el tercer año de charlas, así que hay bastante material para todos los interesados. Pueden compartir estas charlas,
pongan nuestro crédito, por favor, si las comparten. Incluso las pueden descargar también, ¿no? Para que las escuchen ahí fuera de conexión. La página, el canal de YouTube de Rastros de Guerra, nuestro amigo Juan Carlos, ya saben, también están invitados a ponerle un me gusta, a suscribirse y a ponerle un me gusta a sus videos. Acá, hace 5 días ha subido el último video, Armas Peruanas durante la Resistencia de la Sierra. Rastros de Guerra es una página de historia militar peruana, básicamente, y sudamericana también, ya que acá, en este continente, estamos unidos históricamente varios países, y hay varias cosas que compartir en común. Bueno, la Sociedad Lunar Argentina, de la que Alberto nos habló hace un momento, esta es su página en YouTube, y ahí también pueden, ellos hacen un ciclo de charlas virtuales los días sábados, denominado Café Lunar, y ahí también está todo el archivo de su video, para que se suscriban. Le vamos a poner suscribirme en este momento, ya me suscribí, y ahí está bastante material para que ustedes puedan compartir, informarse. A ver, hay algunas cosas también que deseo, bueno, la revista Universo de la Aliada también, ya dentro de poco sale el número 67, aprovechen en descargar el 66, gratuita en PDF para que la lean en el celular, en la tablet, en la computadora. Ahí. Y abajo están los requisitos para poder mandar sus artículos, sus fotos astronómicas y que se publiquen en la revista Universo de la Aliada. A ver, la siguiente. Ah, sí, por supuesto. Bueno, hemos hablado del Foro de la Aliada. El Foro de la Aliada está aquí. Esto es Google Groups. Lo que era Yahoo Grupos, nos hemos pasado a Google ahora. Bueno, busquen Foro Aliada, se suscriben y ahí van a recibir correos, ¿no? Con todas nuestras novedades, todo, ¿no? Y ahí, justo esta semana hemos recibido desde el Observatorio Astronómico Nacional de Tarija, por cortesía del profesor Pavel Valderas, este boletín informativo del Observatorio Astronómico de Tarija, bastante, a ver, vamos a ver, creo que acá se puede ver mejor, con artículos interesantes, y bueno, lo hemos recibido los que estamos suscritos al Foro Aliada. No sé si tengo una página donde se pueda descargar libremente, pero bueno, si se suscriben al Foro Aliada lo van a recibir constantemente el boletín del Observatorio Astronómico de Tarija. Nos ha llegado esta semana. Bueno, este es el Foro Aliada y finalmente, sí, ya, a ver, ya. La próxima semana tenemos la charla del profesor Roberto Aquilano, desde Rosario, Argentina, y su charla se denomina ¿Se puede parar el reloj biológico? Aquí una breve reseña que se las voy a leer, bueno, rápidamente. Se ha demostrado que a diferentes potenciales gravitatorios el tiempo transcurre en forma diferente. Extraordinarios fenómenos tanto en el macro como en el microcosmos se han ido observando. Desde lo cosmológico del universo hasta lo más próximo como nuestros vecinos planetarios, etcétera, etcétera. Bueno, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Mejor les hago escuchar aquí el audio que nos ha dejado el profesor Roberto Aquilano. Muy buenas noches, queridos amigos de la Aliada. Es un gusto estar de vuelta con ustedes y agradecido a la Aliada por la invitación. Bueno, nos veremos el próximo domingo, donde daré una charla que he titulado ¿Se puede parar el reloj biológico? Bueno, todos ustedes saben que desde la teoría de la relatividad especial general de Albert Einstein, la concepción del tiempo, lo que entendíamos como tiempo, cambió notablemente. Todo eso después fue probado desde los viajes espaciales, con los relojes atómicos en órbita de la Tierra, etcétera, etcétera. Y el tiempo no era lo que se creía que era. Ha cambiado notablemente. Y depende mucho del movimiento y de la gravitación. Ahora, eso influye desde el punto de vista físico, pero influye desde el punto de vista biológico. Bueno, les voy a contar una historia personal en este sentido, porque
tocó ser parte de esta historia, pero la sucesores civiles, la famosa flecha del tiempo, y la teoría de la relatividad, que entre ambas no son coincidentes, tienen enfoques diferentes, pero llevadas al campo biológico, nos encontramos con sorpresas. Y algunas de esas sorpresas son las que les voy a contar después que el año pasado estuvimos haciendo experimentos en la Estación Espacial Internacional y encontrándonos con unas cuantas sorpresas. Y entre ellas, por suerte, hasta un descubrimiento. Así que, muy buenas noches. Gracias, como les dije al comienzo, y nos veremos el próximo domingo. Bien, muy bien. Entonces, acaban de escuchar un audio que nos mandó el doctor Aquilano y nos vemos la próxima semana. Pero antes, vamos a leer los últimos mensajes. Se escuchó, Alberto, ¿no? Sí. Ah, ya, listo. A ver, vamos a ver. Los últimos mensajes. A ver. Ian Guzmán, gracias por la charla. Elisa, muchas gracias. Elsa Espinosa, excelente charla. Carlos Costa Vargas, gracias por la charla. Camila Pigretti, gracias por la charla. Diego Vimonte, también muchas gracias. Y Alberto Anunciato, muchas gracias a todos. Bueno, entonces, amigos, nos vemos la próxima semana, ya saben, a la misma hora, aquí por este mismo medio, por el Zoom, a la espera de una nueva charla, esta vez con el doctor Aquilano, tal como les he mostrado. Muchas gracias, ya saben, nos vemos la próxima semana, cuídense todos, muchas gracias Alberto, estamos en contacto y los micrófonos están abiertos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Noches. Chao, chao. Alberto. Gracias. Hasta el próximo domingo. Listo, nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias.